Estamos de vuelta acá en el piso. Bueno, tenemos visitas. Eduardo Ortiz, Gabriel Russo, Javier Alarcón y Daniel Maldonado. Hace instante nada más se estuvo realizando acá en el Centro Cultural una charla informativa, ¿no?, sobre lo que es la rabia pareciante y brucelosis. Buen día, ¿cómo Buen están? día. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, explíquenos un poquito, ¿no?, qué es la rabia pareciante, ¿no? Porque Bueno, la rabia pareciente es una enfermedad epidémica, es regional, cíclica, causada por el virus rábico, pero es transmitida por el vampiro común, de nombre científico de Modus rotundus. Esto afecta principalmente a los bovinos y a los equinos, con menor frecuencia a otras especies domésticas, al hombre y a algunos animales silvestres. Eso significa que al también poder atacar al hombre, es una zoonosis, una enfermedad que puede ser transmitida de los animales al humano. En caso de esta enfermedad, una vez que aparecen los síntomas, hace unos años en San Luis del Palmar habíamos tenido un deceso de un muchacho que había sido mordido por un vampiro en la espalda, en la zona de Isla Ovechá, y cuando apareció al médico ya estaba con la sintomatología y no se pudo hacer nada por la vida de ese muchacho. Así que tengamos en cuenta, es grave, pero también es grave la pérdida ganadera en caso de que aparezca la enfermedad. También es grave la pérdida ganadera solo por el efecto expoliatriz del vampiro. El vampiro se alimenta de sangre todas las noches y tiene un aparato digestivo muy corto que no le permite poder hacer ayunos prolongados. Entonces debe alimentarse todas las noches. Se alimenta más o menos de 25 centímetros cúbicos de sangre, que hace una pérdida ganadera interesante, considerable, que hay que tener en cuenta, aparte de otros daños como miasis, como estrés y todo ese tipo de cuestiones que hacen a que podamos trabajar en forma conjunta, no solo en la prevención de la rabia, sino también en bajar la población de vampiros por debajo de límites no peligrosos. Bueno, ¿cómo prevenimos todo esto? Nosotros estamos trabajando en la provincia de Corrientes con una mesa de zoonosis, de la cual participan 3 ministerios: Ministerio de Producción, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, SENASA, en este caso el responsable de la sanidad a nivel nacional, FUCOSA, que es el brazo ejecutor de la sanidad a nivel provincial, la Facultad de Veterinaria, el Colegio Médico Veterinario, ¿quién más? Me olvidé de alguien. Y creo que están todos. 8 o 9 instituciones que nos sentamos en una mesa una vez al mes y tratamos estos temas. Cada una de las zoonosis, rabia es una de ellas. La medida de prevención fundamental, en este caso que ya estamos con un brote, como se individualizó el brote, dio positivo el animal que murió de rabia, lo primero que se hace es avisar a la mesa, y la mesa actúa cada una de las entidades. En el caso del Ministerio de Salud Pública se ocupa de ir y vacunar a los seres humanos que están en el radio de influencia del foco y a los animales menores, perros, gatos y demás. Y después SENASA y FUCOSA pasan a vacunar en un radio de 10 kilómetros a todos los animales que están a 10 kilómetros del foco en forma obligatoria, y salimos a hacer estas charlas de capacitación para difundir el problema, difundir la enfermedad, que la gente la conozca y que nos avise y nos alerte cada vez que ven lugares abandonados, taperas, pozos de agua y de donde no pueden vivir las colonias de vampiros. Ahí en esos casos, cuando denuncian el lugar, actúa un personal de SENASA capacitado y toma las medidas de prevención del caso para evitar que desde ahí después empezamos a tener mortandades y ya es tarde. O sea, cuando aparecen las mortandades ya no tenemos mucho que hacer, digamos. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es prevenir que eso ocurra. Hoy la Hacienda vale mucha plata y el riesgo de la salud pública es muy alto. Exacto. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas, no?, que uno tiene que tener en cuenta, que uno tiene que, digamos, que tomar como epicentro para darse cuenta que supuestamente podría haber esto? Claro, si bien son síntomas nerviosos, hay inquietud, hay falta de apetito, hay tendencia a aislarse, hay una gran deshidratación una vez que empiezan los síntomas, hay movimientos de pedaleo, tanto de manos como de pata en el lugar de la agonía, el animal empieza a acostarse y a levantarse con mayor frecuencia hasta que llega un momento que no se levanta más, tira mucho la cabeza para atrás, se llama en medicina opistótono,
y de cúbito lateral. Empieza a haber un movimiento, como les dije, de manos y de ahí donde podemos tener la posibilidad de colectar material para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y en el ser humano? En el ser humano los síntomas son bastante similares también. Hay mucho prurito, mucha picazón en el lugar de entrada del virus. También hay mucho dolor de cabeza, hay incoordinación de los miembros inferiores, hasta que llega un momento que ya hay obnubilaciones, hay lo que se llama miedo al agua, hay una Hidrofobia. hidrofobia bastante interesante. No es tanto miedo, sino dificultad para tragar. Entonces eso produce esa ansiedad de no puedo tragar algo que estoy necesitando. Así que ante cualquier síntoma de cualquier cosa, acudir al médico. Si aparece alguna persona, algún amigo que vemos que tiene una mordedura de vampiro, encaminarlo lo antes posible a salud pública. ¿Y en qué lugar supuestamente le podría...? En humanos generalmente se observa en la frente, en la punta de la nariz, en las orejas, en la punta, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en lugares donde... la irrigación es bastante rápida. Sí, pero el vampiro hace todo un reconocimiento primero. Generalmente no ataca a cualquiera, ataca generalmente personas que han trabajado durante todo el día y en las horas de la noche están realmente cansados, porque el vampiro hace un reconocimiento para ver si ese está realmente dormido, o chicos, por ejemplo, que jugaron todo el día y a la noche no se levantan ni siquiera para ir al baño. Bueno, a ese tipo de... O por ahí alguno que tomó una copa de más y quedó en la naturaleza claro, dormido, ¿no? también es posible. Entonces tengamos en cuenta todo eso. Se va a dar cuenta esa persona porque va a tener una chorreadura, una sangre residual desde el lugar de la mordedura, encaminarlo a salud pública y que salud pública tome cartas en el asunto. Pero por sobre todas las cosas es importante que aquel que sospecha dentro de su establecimiento que hay un refugio de vampiros o también que hay animales con sintomatología nerviosa, que nos avise inmediatamente. Esto no tiene costo para el productor. Nuestra institución, nuestra repartición ya nos paga para este trabajo. Así que por ahí dependemos del dato del productor. Claro, es importante aclarar esto también, ¿no? Porque por ahí más de un productor, creo, supone que es un gasto extra. Sin embargo, esto ya está pago. Exacto. Esa es la preocupación de varios productores, ¿viste? Y por eso llegamos a esto y le convocamos al señor Ortiz y bueno, al SENASA, acá está el señor también, para la vacunación. Si es necesario vacunar, hoy que estamos cerquita del foco, todos los productores, sería lindo hoy informarle a ellos por este medio, ¿vio? Claro, yo para los productores de esta zona le aconsejaría que vacunen, que revacunen después de los 20 días, y como la rabia puede estar dando vuelta hasta 18 meses en un lugar, hacer una vacunación anual. Protejan su capital. Decía el doctor Ortiz, sí. El ganado tiene un valor y si no tuviera también, a veces por ahí es poquito lo que vale, pero también es parte del capital que uno tiene, proteger el capital, pero por sobre todas las cosas registrar la vacunación en el SENASA. Tómense ese trabajo. Entonces, si apareciera al lado de mi campo un animal con rabia y mi campo está protegido, no tengo ningún problema en seguir comiendo los animales de ahí, seguir moviendo tranquilamente, porque mi hacienda está protegida. Bueno, estuvo unos instantes, ¿no?, ahí en la charla y hablaba, ¿no?, de la materia fecal del murciélago, el vampiro, ¿no? Sí. Algo que si uno ve automáticamente tiene que denunciar. La característica de la materia fecal del vampiro, como él se alimenta pura y exclusivamente de sangre, ¿no?, su materia fecal va a tener sangre en distintos estados de digestión y putrefacción. Así que tiene como una morcilla líquida, como una grasa de carro, es muy hedionda. Entonces tengamos ese tipo de razonamiento en la cabeza para poder acudir a hacer la denuncia, más que denuncia, a informar qué es lo que estoy teniendo, para que podamos acudir y solucionar. Y que el productor no tenga miedo de avisarnos, porque por ahí dice, no, por ahí no es, y le voy a hacer venir de balde. Bueno, que no se preocupe, que para eso estamos. Es preferible ir y que sea falsa la información, que no sea verdadera. Sí, Lo importante de todo esto es que la gente tome conciencia de que tiene que acudir al SENASA, puede acudir al Ministerio de Producción, también a la gente de FUCOSA, a los delegados de producción que hayan en la región,
es importante eso, que estemos en contacto, sobre todo para lo que le hablaba recién el doctor, son lo que nosotros denominamos refugios de vampiros, que es donde ellos están y tienen su colonia. Entonces es importante ver esa parte. Así que, como le dijeron recién, es totalmente gratuito y es importante que estemos al tanto y comunicando. ¿Es normal que haya vampiros? Estamos dentro del área endémica del vampiro. El vampiro está todo el año. Lo que pasa es que todo el año está sano, pero en algún momento viene otro individuo Claro. incubando la enfermedad, Exacto. contagia a otro vampiro y ese vampiro se contagia a la propaga, colonia. claro, exacto. Porque hay interrelación entre los refugios, como por ejemplo hay interrelación entre los humanos. Bueno, de la misma manera como se comportan algunas enfermedades, en los humanos también se comporta la rabia en la comunidad de vampiros. Tengamos en cuenta que podemos encontrar en refugios naturales o en artificiales. Los naturales son árboles huecos, pero árboles huecos muy grandes, que pueden estar colonizados por vampiros. Tengamos también en cuenta esa materia fecal de esa característica, cuevas naturales de piedra y en refugios artificiales, pozos de balde, Claro. casas abandonadas, ¿No? Sí. bastante cerrados. Recuerden, ellos encuentran su refugio con un ultrasonido. Entonces buscan lugares donde a veces nosotros ni nos imaginamos que están. Exactamente. Reiteramos nuevamente, ¿no?, los síntomas que uno tiene que tener en cuenta para ir e informar y o denunciar este tema de la rabia. Perfecto. Hay incoordinación de movimientos, hay una falta de apetito, una tendencia a aislarse y a veces hay una voz distinta en esos animales cuando empiezan los síntomas o un momento antes. Un relincho distinto, un mugido distinto antes de empezar a manifestar síntomas. Así que ante cualquier sintomatología nerviosa que nos avisen, porque en la rabia no hay un síntoma patognomónico, o sea, no hay un síntoma que me diga esto es rabia. Necesitamos el auxilio del laboratorio para que nos descarte o nos confirme la enfermedad. Así que en el ser humano también, por por cualquier eventualidad. supuesto, por Sí, cualquier por duda cualquier que eventualidad. acudan a salud pública. Ujú. Por favor. Muy bien. Un mensaje final. Muchas gracias. Muy amable. Muchas Gracias, gracias, Luis. muchas gracias. Muchas gracias.